Feliz día a la audiencia. En esta mañana vamos a compartir en nuestro programa Construyendo Humanidad la edición número 23 y la hemos titulado, dijéramos, Luz y Sombra, porque vamos a hablar del contenido del Evangelio de Juan 3, donde se refiere al respecto. Quiero en ese compartir confirmar una vez más y dar fuerza al aspecto psicológico de nuestro cambio, es decir, de ese hombre nuevo que hay que crear dentro de nosotros, que es totalmente crístico y luminoso, radiante, esplendoroso, lleno de gloria. Por eso es luz. Y eliminar dentro de nosotros la naturaleza inhumana que está simbolizada por esa sombra. En ese caso el asunto también es antropológico porque tiene que ver con nuestra humanidad. Es decir, construir humanidad dentro de nuestro interior para que podamos así, claro está, construir humanidad en nuestra familia, en la sociedad y en el mundo. Siendo así, cada mañana nos permite a nosotros la renovación de un día. Cuando nosotros comprendemos que un día es la réplica de nuestra vida entera, nos enfocamos, nos centramos, damos prioridad a lo que llega a nosotros internamente y relacional de ese día. Entonces nuestro verdadero alimento también está constituido por las impresiones que llegan a nosotros, tanto externas como internas, del día. Esa es nuestra vida. Quien trabaja ese contenido, quien trabaja ese día, quien trabaja cada instante de ese día, entonces está construyendo humanidad y también está edificando dentro de sí no solamente el templo de la sabiduría, sino su traje de bodas del alma, en el sentido de que al comprender su día y nutrirse de esa energía vivificante de ese día, puede separar los tiempos del ayer que pertenecen al yo, que pertenecen a la sombra. Recuerden que la palabra de hoy es luz y sombra, y la separamos del instante que es de luz, que es del ser, que es totalmente precioso porque es la actividad del logo, es la actividad de Dios manifiesta en cada instante. Esa es la direccionalidad que quiero darle hoy a nuestro compartir, anhelando que pueda ser de provecho de la audiencia que me escucha independientemente de la edad, porque el espíritu que escucha no tiene edad. Y a los que nos escuchan a través de la internet, que esa brisa bienhechora que tiene Barquisimeto y ese colorido precioso de sus amaneceres y atardeceres le lleve esa belleza a través de ese paso radial y esta palabra. Que la paz más profunda sea para todos en la gracia de Dios. Es lo que espero, que la felicidad pueda ser compartida en este instante a través de esta palabra, de la sabiduría y en ese anhelo de luz y sombra, les exhorto de que tienen la capacidad de elegir entre la luz y ser en ella, y ser copartícipe de ella, experimentando lo que ella es, en toda su beatitud, plenitud, dicha, felicidad, prosperidad, paz, omnisciencia, longevidad, incluso inmortalidad, o eligen la sombra, es decir, la vida materialista, con su ciencia materialista, en alianza con el yo, con el ego, con las fuerzas subversivas de la naturaleza y del universo, con el odio, con el crimen, con el vicio, en la ignorancia, en el dolor, en la enfermedad, es el camino. En todo caso, siempre en los temas de filosofía o nociológico va a existir la variable del instante de existir en ser o no ser, de decidir entre el ser que es la luz y el yo que es la sombra. Ahora bien, ¿qué nos dice teológicamente Juan en su Evangelio en el capítulo 3, verso 19 o versículo? Él dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz
para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué podemos destacar? De que en la luz tenemos a la divinidad, tenemos la verdad, lo correcto, lo puro, la luz, la obediencia. Y por el contrario, de sombra, vemos lo malo, según las palabras de Juan, porque aborrece la luz, y el temor que produce ser descubierto en esa maldad. Esos serían los parámetros. Vamos a estudiarlo, porque cuando nosotros no somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia vida, que está simbolizada en un instante y que tiene luz y sombra, nosotros no podemos entonces tener como destino y definir el ser dentro de nosotros y desarrollar toda la potencialidad a la cual tenemos derecho de autorrealizarnos en la luz, que es el proceso de cristificación, que es la gran obra, que es el Regnum Dei, que es el reino de Dios, y que es la propuesta de construyendo humanidad. Porque el mayor enigma es quiénes somos, y para responder quiénes somos necesitamos estudiarnos a sí mismos. Y allí radica el autoconocimiento, y allí radica también, o tiene como raíz, la iluminación. ¿Por qué? Porque quien se conoce a sí mismo es aquel que se autoobservó a sí mismo, que meditó sobre sí mismo a través de trabajo voluntario y trabajo consciente a cada instante de su vida y pudo purificar e iluminar su mundo interno, su realidad interna, que es divina en el fondo, que es el ser, y en ese estadio o en ese estado puede darse el lujo incluso de crear para sí el templo, la morada, para su padre madre, que es su divino Elohim, y lograr la perfección. Porque sabemos también que está escrito que Dios quiere, que el Padre nuestro quiere que seamos perfectos como Él lo es. Ese sería el enfoque y la direccionalidad que vamos a dar a Juan 3 entre el verso 19 y el 21. Comenzamos entonces al detalle. Cuando nosotros no nos autoobservamos, nosotros estamos en un estado muy lamentable de conciencia, porque dormimos profundamente y porque ignoramos que ignoramos y porque no tenemos capacidad de reflexión. Pero cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, es decir, a dirigir la atención plena, conscientemente, en forma voluntaria y determinante hacia nuestro mundo de pensamiento, sentimiento, voluntad, intencionalidad, de sueño,